El doctor César Aliaga Díaz, vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca. La autoridad regional cumplió una agenda importante en la ciudad de Lima la semana anterior. Es necesario que el pueblo de Cajamarca y el país conozca qué resultados se tiene de estas reuniones que usted ha tenido en los ministerios y también con algunas autoridades. Bueno, efectivamente por encargo del presidente hemos viajado a Lima para sostener 3 reuniones importantes. Fuimos invitados a una 4ª reunión, pero no asistimos, que fue la reunión de los presidentes regionales con el presidente Ollanta Humala. A esa reunión no hemos asistido, hemos dejado constancia de nuestro punto de vista en la asamblea y también anunciamos ahí que no íbamos a concurrir en vista de nuestras diferencias con el tratamiento que el gobierno nacional viene haciendo respecto de del conflicto socioambiental de Cajamarca. Pero antes nosotros habíamos concurrido al Ministerio de Economía y Finanzas para tramitar que se considere al gobierno regional de Cajamarca en la nueva norma del crédito presupuestal que está preparando el gobierno para financiar nuestras infraestructuras hospitalarias que están pendientes de ejecución en Cajamarca y que requieren obviamente un aporte presupuestal adicional. Particularmente para los hospitales de Cajabamba y de Jaén. Hemos tenido una reunión con el viceministro de Hacienda, con el director general de Presupuesto Público y esperamos que luego de la sustentación que hemos hecho sobre la imperiosa necesidad de contar con estos recursos adicionales, nos pudieran considerar en la ley de crédito suplementario que se va a aprobar en los próximos días en el Parlamento. Luego, conjuntamente con los presidentes regionales, concurrimos al Congreso de la República a una reunión que nos hizo el presidente del Congreso, el señor Abugataz. En esa reunión, que iba a tratar precisamente el rol del Congreso respecto de los conflictos sociales, nosotros tuvimos la oportunidad de decirle directamente al señor presidente del Congreso que no estábamos conformes, que no nos parecía correcta sus declaraciones respecto de la invitación que hacía al fiscal de la Nación para que denuncie al presidente regional por las declaraciones hechas la semana pasada. Le dijimos al presidente del Congreso, con el mayor respeto que merece su investidura, que la represión no es la forma de resolver los conflictos sociales del Perú, que además el Congreso estaba totalmente desubicado respecto de la solución de los conflictos sociales. La mayoría de conflictos sociales están dándose en regiones mineras que están poniendo sobre el tapete de la discusión nacional la necesidad de revisar la legislación minera, la legislación ambiental, y lamentablemente no hay ninguna iniciativa legislativa sobre el particular, ni siquiera del Ejecutivo. El presidente Humala había dicho después del peritaje que va a haber nueva minería con nuevas reglas y lamentablemente no ha presentado ninguna iniciativa para que esas reglas se conviertan en norma, que es la única manera de que existan reglas en nuestro país. Y lo mismo de parte de los congresistas, no había ninguna iniciativa legislativa, ¿no? Y al contrario, las únicas legislativas que hay pendientes sobre gobiernos regionales en el Parlamento son iniciativas absolutamente impropias. La Asamblea de Presidentes Regionales ha cuestionado los 3 proyectos que en este momento están en el Parlamento. Una que considera crear una causal nueva de vacancia por declaratoria de inconstitucionalidad de ordenanzas. Sobre el particular le dijimos que esa norma es un completo despropósito en la medida que si así fuera el criterio también tendría que disponerse la vacancia del Parlamento o del presidente de la República cuando el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una norma, una ley del Parlamento, cosa que es un absoluto despropósito. También hemos cuestionado como Asamblea la propuesta legislativa para el cambio de denominación de los presidentes regionales. También hemos cuestionado otro proyecto de ley que pretende recentralizar la fiscalización laboral en manos del Gobierno Nacional, a pesar de que esas competencias han sido transmitidas a los gobiernos regionales y existe la disposición en las leyes bases de la descentralización de que las competencias transferidas a los gobiernos regionales son irreversibles.
Entonces, como se ve, son normas que no están ayudando a crear un clima de propicio para resolver el escenario de conflictividad que está generando una normatividad y una institucionalidad que ya no es suficiente, que ya no es garantía para la gobernabilidad del país y sobre todo para crear un escenario de sostenibilidad en las inversiones empresariales en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido absolutamente claros. La reunión ha sido una reunión privada, pero no hemos tenido ninguna dificultad de decirle al presidente del Congreso lo que pensamos sobre el particular. Se ha quedado que en relación a los proyectos que le he mencionado va a haber una mejor coordinación con la Asamblea de Presidentes Regionales y obviamente se va a tratar de tener una reunión con las comisiones en las que están viendo estos proyectos para que la Asamblea pueda exponer también sus puntos de vista. Luego hemos concurrido también con el conjunto de presidentes regionales el día viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores, a una cita que nos hizo el señor canciller, el embajador, que para informarnos sobre la demanda que el Perú tiene con Chile en la Corte de la Haya. Ha sido una información reservada también, pero muy importante a los efectos de entender el procedimiento y también los fundamentos tanto del Perú y de Chile y la confianza que se tiene sobre el posible resultado de esta controversia a favor del Perú. Hay un compromiso que se ha hecho ahí para que los gobiernos regionales creen espacios para que miembros de la Cancillería puedan ser desplazados a las regiones y puedan informar al país, a las instituciones académicas, a la ciudadanía en general, estos argumentos, ¿no? A fin de crear un sentimiento de unidad nacional que es importante, un tema obviamente de alto interés nacional como es la definición de la frontera marítima con Chile. Luego de esa reunión hubo la asamblea de presidentes, una asamblea previa a la visita al presidente Humala. En esa reunión se plantearon diversos puntos de vista. Nosotros dejamos en claro que el respaldo a la institucionalidad democrática es un tema sobre el cual nadie puede oponerse, pero que ese respaldo a la institucionalidad democrática no es un respaldo al presidente ni a sus métodos políticos o autoritarios, que el respaldo a la institucionalidad democrática también implica defender la institucionalidad de los gobiernos regionales que han sido malamente atacados en los últimos días, no solamente por una mala prensa, sino también por las propias autoridades nacionales, ¿no? Esto ha generado un debate que felizmente también el presidente regional en su exposición ayer en el Congreso ha podido explicitar, en la medida que había toda una corriente que señalaba una incapacidad en la ejecución de gasto, cosa que no es verdad, y de parte de los gobiernos regionales y particularmente del gobierno regional de Cajamarca. En ese sentido, se planteó la necesidad de que si había una necesidad de un respaldo de parte de los gobiernos regionales a la institucionalidad democrática, se deje bien en claro que ese respaldo no puede autorizar de ningún modo a desacreditar o a reprimir a las autoridades regionales o subnacionales legítimamente elegidas. Lamentábamos el caso de nuestro compañero alcalde de Espinar. Varias voces en la asamblea también plantearon esa necesidad. Nosotros dejamos en claro que no íbamos a concurrir a esa reunión, que era a las 5 de la tarde, y lamentablemente antes de que la asamblea termine de plantear su posición sobre esta visita, ya desde Palacio de Gobierno se estaba anunciando que la visita tenía como propósito el respaldo al presidente de la República, y así ha salido a los medios, ¿no? Es una información sesgada. Pero el acuerdo fue no al respaldo a personas, sino a la institucionalidad democrática y con la exigencia inclusive del respeto a la institucionalidad regional y un compromiso a la profundización de la descentralización. Ese fue el acuerdo de la Asamblea
Y aún en esos términos nosotros señalábamos que por las diferencias que teníamos con el Ejecutivo no íbamos a concurrir, y así fue, ¿no? En los medios se ha publicado la relación de presidentes y vicepresidentes que han concurrido, y entre ellos no ha concurrido ninguna autoridad de Cajamarca, obviamente. Nosotros hemos escuchado las declaraciones del presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, y también del presidente regional de Moquegua, al indicar de que no hay ninguna intención de la Asociación de Presidentes Regionales de atacar o de prácticamente aislar al gobierno regional de Cajamarca, sino más bien el apoyo es a la institucionalidad democrática del país. Exactamente, ese es el sentido del acuerdo de la Asamblea. Como digo, lamentablemente la Casa de Gobierno ha difundido una nota de prensa que es la que, digamos, marca la tendencia en los grandes medios, como que si fuera sido un respaldo personal al presidente de la República. Al contrario, tanto en la discusión en el Parlamento como en la propia Asamblea se había manifestado una serie de casos en el que el gobierno nacional está maltratando no solamente a los gobiernos regionales en conflicto, sino al conjunto de los gobiernos regionales, ¿no? Ese intento de recentralizar, ese intento de competir deslealmente con los gobiernos regionales, por parte de algunos ministerios, especialmente el Ministerio de Vivienda, que distorsiona, digamos, todas las políticas regionales de saneamiento, vivienda, han sido denunciados por varios presidentes regionales. Y por supuesto también ha habido una enorme desconformidad del tratamiento autoritario a los conflictos sociales, ¿no? Parece que el gobierno había perdido la brújula y los gobiernos regionales han querido dejar sentado su punto de vista. Pero como le repito, a pesar de que ese era el sentido y que se autorizó que solamente el único vocero que pudiera hablar con el presidente sea el presidente de San Martín, don César Villanueva, los medios de comunicación han sacado una noticia distorsionada, planteando como si fuera sido una visita de respaldo al presidente de la República. Lo que sí se ha dejado en claro, y por supuesto que nosotros teníamos que dejar en claro, que más allá de los recursos retóricos de una declaración en un mitin del presidente de la República, ni el gobierno regional de Cajamarca ni sus fuerzas políticas están empeñadas en un plan sedicioso o de destrucción de la institucionalidad democrática. Al contrario, la lucha de Cajamarca no solamente tiene un contenido ambiental muy claro y muy, digamos, compartido con la población, sino también un respeto a las competencias y a las funciones de los gobiernos regionales. Fue una oportunidad, doctor, para poder explicar a los presidentes regionales del país sobre la lucha emprendida por el pueblo de Cajamarca y de que ésta sea atendida por el gobierno central. Sí, sobre todo en la reunión con el presidente del Congreso tuvimos la oportunidad de expresar de manera sintética, en la medida que son 23 presidentes regionales que habían asistido ahí, cada uno tenía cosas que decir, pero pudimos plantear de manera muy sintética la necesidad de hacer una revisión de la legislación ambiental y minera, en la medida que en sus defectos, en sus vacíos, en su proclividad a favorecer y a dar privilegios a las empresas mineras, está parte de las causas de los conflictos sociales. ¿Cuál fue la respuesta del presidente del Congreso? Que se comprometía a crear un mecanismo de diálogo entre la Asamblea de Presidentes Regionales y las comisiones del Congreso, e incluso nos informó en ese momento que había designado al señor Michel Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador, como coordinador del Parlamento con los presidentes regionales. Michel Ascueta es un demócrata, un hombre de una sensibilidad a favor de los gobiernos locales y regionales, y nos pareció una magnífica designación en la medida que es una persona que podría ayudar a crear ese vínculo que lamentablemente no existía, ¿no? El Parlamento parecía que estaba totalmente desgajado, desubicado de la necesidad de una coordinación estrecha entre los distintos poderes del Estado. Sobre este tema del conflicto social en Cajamarca, el pueblo de Cajamarca entra a su 12º día de paralización. ¿Cuál es el análisis que usted hace como autoridad regional? Bueno, primero hay que felicitar al pueblo de Cajamarca porque hasta este momento ha llevado a cabo una lucha que el Lima empieza a verse con más simpatía que antes, en la medida que contra los agoreros que pensaban que esto iba a originar violencia, caos y muerte, la protesta se ha desarrollado de una manera ejemplar, con una firmeza cívica, pero también con un carácter
mayormente pacífico, salvo pequeños incidentes provocados incluso por provocadores y por una actitud irresponsable de ciertos elementos de la Policía Nacional. La protesta ha sido bien realizada, bien organizada. Creemos que el gobierno nacional está en la obligación de atender esta decisión mayoritaria del pueblo de Cajamarca de ponerle fin a un proyecto minero absolutamente irresponsable y de cuyos efectos en el medio ambiente podrían ser muy graves para nuestra región. En consecuencia, nosotros seguimos viendo con simpatía esta manera como el pueblo de Cajamarca está realizando su lucha, y obviamente esto también ha puesto en jaque, ha permitido que un plan de represión abierto y destinado a descabezar al movimiento social y al propio gobierno regional se haya frustrado, ¿no? También es importante que se entienda que estamos en una situación importante, que hay una voluntad de lucha muy fuerte y que no va a terminar ahora, ¿no? Yo creo un sector importante de la población Cajamarca ya ganó. Yo creo que el proceso de inviabilidad de Conca, porque así hay que entender como un proceso, ya empezó. Es muy difícil para cualquier empresa, para cualquier gobierno, imponer por la fuerza, por la vía de las armas, cualquier proyecto empresarial. Esto es en realidad insostenible, social y políticamente, y además con un grandísimo costo político. ¿Hasta el momento se puede catalogar un triunfo del pueblo de Cajamarca? Sí, hay muchos triunfos del pueblo de Cajamarca en esta materia. Los primeros, quien saben, están en la recuperación de su dignidad. Lo segundo es que atraer también la atención del propio gobierno sobre la necesidad de hacer más inversiones en Cajamarca. El hecho de que el propio gobierno haya decidido invertir en Cajamarca no es porque sean buena gente, ¿no? Sino porque se ha dado cuenta en verdad que hace falta. Entonces eso también, y eso no es una dádiva, es una victoria en realidad del pueblo, porque es una obligación de los gobiernos, nuestro también, invertir más y mejor. Y también la propia generación de una unidad del pueblo, hay una visión que se va haciendo cada vez más fuerte sobre una región productiva, una región integrada, pero una región también sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social. Cada vez nos aproximamos al concepto de región, es decir, no es solamente una suma de territorios, sino también un cuerpo orgánico social con una visión colectiva y compartida. Entonces yo creo que esto que a Cajamarca le faltaba, tenía una cierta identidad cultural andina bastante fuerte y compartida, pero nos faltaba una visión de futuro, una visión de región, una visión de país que se va cada vez conformando más y mejor. Yo creo que esta es una gran victoria en la medida que en el futuro Cajamarca sabrá a dónde quiere ir y ya no va a sufrir engaños de ningún político demagogo que quiera presentarse como el salvador de Cajamarca. El pueblo ha adquirido una forma política de un colectivo organizado que sabe lo que quiere y a dónde quiere llegar. Para finalizar esta entrevista, doctor, para la derecha ha generado un poco de preocupación y desesperación la visita de Gregorio Santos a Ica, a solidarizarse con el alcalde Moyohuanca, preso injustamente, y también la presentación ayer en el Congreso de la República. ¿Cuál es el análisis que usted hace como autoridad? Bueno, estos días que estaba en Lima también había sentido la necesidad que tenemos de exponer lo que el gobierno regional viene haciendo. Hay mucha desinformación, se ha desinformado muchísimo a la población de la capital y del país en general, y se ha intentado presentar de muy mala forma nuestra propia gestión. Entonces era importante que el presidente regional, con la calidad de vocero autorizado y principal del gobierno regional de Cajamarca, pudiera exponer en un foro como el Congreso de la República lo que estamos haciendo, nuestros logros, nuestros méritos, también nuestras dificultades y debilidades, que no son logros solamente de nuestra gestión. Nosotros hemos reconocido, y el presidente lo ha hecho también,
que parte de estos logros que hoy día exponemos al país son el esfuerzo de una continuidad institucional a nivel de gobiernos regionales. Y gran parte de las inversiones que hemos realizado el año pasado y que estamos culminando vienen de la gestión pasada, pero es nuestra obligación darlos por concluido y concluirlos correctamente. De manera que ahí no hay ningún aprovechamiento de nada, ni ninguna situación que no fuera clara. Me parece que era muy importante que el presidente regional, con las cifras en la mano, que además son cifras oficiales y que no han podido ni van a poder ser desmentidas por nadie, haya expresado ante el país que el gobierno regional no solamente se compromete con la lucha de su pueblo, sino que de verdad también hace su labor, ¿no? que corresponde a la inversión para el acortamiento de las enormes brechas de pobreza, de desintegración, de acceso a servicios públicos que Cajamarca requiere. Entonces, me parece que ha sido una visita muy oportuna, además bien presentada, y eso obviamente ha hecho que la derecha, que se empeñó en esa campaña de oscurecer la imagen del gobierno regional de Cajamarca, se haya rasgado las vestiduras y no sepa ahora por dónde atacar. Ahora empiezan a crear argumentos insulsos que no tienen en verdad ninguna connotación. No se puede desconocer la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Por supuesto que en el gobierno regional no estamos totalmente contentos con nuestra propia ejecución. Creemos que podemos hacerlo más y mejor, pero esa es una tarea en la que estamos empeñados desde el año pasado. Las instituciones regionales son débiles en general, tienen apenas 8 años de existencia y es necesario hacer un proceso de mejora continua, y en ese esfuerzo estamos apoyando al presidente regional con el equipo del gobierno que tenemos acá, en medio de todas las dificultades y en medio también de este escenario de conflicto, que no es un escenario que nosotros quisiéramos, ¿no? Nosotros no queremos un escenario como este, es un escenario en el que tenemos que trabajar. Cajamarca y el Perú en general, las regiones mineras en particular, van a tener un escenario de conflicto en los próximos años. Eso hay una situación objetiva. Entonces hay que acondicionar el actuar político, el actuar institucional a esas circunstancias, tratando de que ese actuar, esa ejecución, obviamente ayuda, contribuye a que ese escenario de conflicto no termine destruyendo nuestra propia democracia y nuestra institucionalidad. Hay magníficas experiencias de pueblos que en medio del conflicto han podido superar sus situaciones. Y es una experiencia que estamos analizando, estudiando desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia realidad, para poder efectivamente encarar los retos que Cajamarca y el Perú tienen en los próximos años.